Muy buenos días para todos, un saludo muy especial a toda la mesa directiva, los concejales, saludar a todo el equipo del consejo, saludamos también a todo el equipo de la Secretaría de Hacienda con su secretario y subsecretario que se encuentran el día de hoy presentes. Señora secretaria, por favor dar inicio a la sesión. Buen día para todos y para todas, sesión extraordinaria número 10, correspondiente a la socialización del proyecto de acuerdo 021, por medio del cual se modifica y adiciona al acuerdo número 024 del 9 de diciembre del 2020, por medio del cual se adopta el Estatuto Tributario Municipal, miércoles 21 de diciembre de 2022, 9:30 am. Por favor, nos ponemos de pie para entonar las notas del himno de la estrella. Porta la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo al hombro avanza la estrella, buscando el futuro para la heredad. Sobre la montaña como una bandera, que porta la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo al hombro avanza la estrella, buscando el futuro para la heredad. Caserío, donde don Francisco Carrillo Albornoz sembró sobre el suelo un becatío, la estrella más alta en honor a Dios. Indios anaconas, viejo caserío, donde don Francisco Carrillo Albornoz sembró sobre el suelo un becatío, la estrella más alta en honor. Su cielo al hombro avanza la estrella, buscando el futuro para la heredad. Sobre la montaña como una bandera, que porta la Virgen de Chiquinquirá. Con su cielo al hombro avanza la estrella, buscando el futuro para la heredad. Señora secretaria, por favor verificar el quórum. Verificación del quórum 21 de diciembre de 2022, bancada Partido de Unidad Nacional, honorable concejal Juan Camilo Becerra Cocuy, honorable concejala Natalia Alejandra Londoño Parra, honorable concejal Andrés Felipe Ruiz Orrego. Presente. Bancada Partido Liberal Colombiano, honorable concejal Juan Pablo Arteaga Cano, honorable concejal Mauricio Cruz Henao. Presente. Honorable concejal William Villa Vázquez. Presente. Bancada Partido Alianza Verde, honorable concejal Jorge Enrique Quintero Quintana. Honorable concejal Elvio Leonardo Muñoz Morales. Presente. Honorable concejal Juan Pablo Triana Velázquez. Presente. Bancada Partido GSC Creo, honorable concejal Saúl Virgilio Quintana Parra. Presente. Honorable concejal Wilson Alberto Arenas Arenas. Presente. Bancada Partido Centro Democrático, honorable concejal Willington Herrera Arroyave. Bancada Partido Cambio Radical, honorable concejala María Patricia Londoño García. Presente. Bancada Partido Alianza Social Independiente, honorable concejal Robert Orley Moncada Torres. Presente. Bancada Partido Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, honorable concejal Víctor Hugo Alzate Arboleda. Presente. El honorable concejal Juan Camilo Becerra Cocuy. Presente. Honorable concejal Juan Pablo Arteaga Cano. Presente. Honorable concejal. Ya. ¿Quién más llegó? ¿Ya? Con la presencia de 13 honorables concejales, hay quórum, señor presidente, para deliberar y decidir. Señora secretaria, por favor leer el orden del día.
Primero, socialización del proyecto de acuerdo 021 por medio del cual se modifica y adiciona al acuerdo 024 del 9 de diciembre de 2020 por medio del cual se adopta el Estatuto Tributario Municipal. Segundo, lectura de comunicados. Tercero, proposiciones y varios. Le pregunto a los concejales que estén de acuerdo con el orden del día, por favor levantar la mano. Ha sido aprobado el orden del día, señor presidente. Continuar con el orden del día. Primero, socialización del proyecto de acuerdo 021. Le damos entonces el uso de la palabra al señor secretario de Hacienda para que socialice este proyecto. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Saludo a la mesa directiva, honorables concejales, doctora Leana Guerra, secretaria del Honorable Consejo, funcionarios contratistas del Honorable Consejo, doctor Gabriel Alzate, subsecretario de Renta del municipio, compañeros contratistas de la Secretaría de Hacienda y demás personas que nos puedan ver a través de las redes sociales. De la misma manera como en la instalación del periodo de sesiones extras, presentamos a consideración de la honorable corporación el proyecto de acuerdo de modificación y adición al Estatuto de Rentas, Acuerdo 024 de 2020, Estatuto de Tributario Municipal. La importancia de esta modificación, dada la última reforma tributaria aprobada por el Gobierno Nacional, tiene algunas modificaciones que son importantes, que también el Estatuto Tributario Municipal permanezca o de manera continua se hagan las correspondientes actualizaciones. Punto importante a resaltar, la inclusión de la exención del pago del impuesto de industria y comercio para los pequeños comerciantes, tarifa cero, aquellos comerciantes que pertenecen al régimen simplificado. Señor presidente, con su venia, le agradezco para concederle el uso de la palabra al subsecretario de Rentas, doctor Gabriel Alzate, para que realice la socialización de las modificaciones de este proyecto de acuerdo. Muchas gracias. Sí, señor secretario, entonces en la palabra el subsecretario de Hacienda. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. ¿Será que le subimos un poquito? Buenos días. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por abrirnos este espacio entonces, y procedo entonces a contarles un poco en qué consiste las modificaciones que pretendemos establecer al Estatuto Tributario Municipal. Entonces, primero pues explicarles la necesidad de actualizar el estatuto. Ustedes dirán, nosotros acabamos de establecer un nuevo estatuto que fue en el año 2020, ¿por qué nuevamente venir a modificarlo? Pues bueno, estas son básicamente las razones. Han habido algunos cambios normativos, está la Ley 2028 del 2020, que modificó la estampilla pro hospitales públicos, pero que el municipio no la podía modificar hasta que en la Asamblea de Antioquia no se adoptara también pues como la nueva reglamentación, lo cual se hizo también con la ordenanza 040. También tenemos la ley 2093 de 2021, esta modificó la sobretasa a la gasolina. Yo creo que lo hablábamos hace poco cuando estábamos socializando el proyecto de acuerdo de los recursos del Metro de Medellín, que la tarifa y la forma de liquidar el impuesto fue modificada y ahora entonces ya no es con un porcentaje, sino que es con una tarifa fija. Y finalmente la reciente reforma tributaria, esta reforma está recién sacada del horno, es la ley 2277 del 2022, y en esta reforma tributaria se introdujeron algunos cambios que es necesario que nosotros los adoptemos acá en nuestra reglamentación municipal. Ustedes saben que en virtud del artículo 59 de la ley 788 del 2002, los municipios debemos adoptar
los cambios procedimentales que en el Estatuto Tributario Nacional se adopten también, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos siempre presente. Ahora bien, hay un tema que es también una política de la administración, pero que es también una política fiscal, y es incentivar a los pequeños comerciantes e incentivar a quienes vienen realizando, a quienes apenas están iniciando en la realización de actividades o emprendimientos. ¿Cuál es el objetivo entonces en esta situación? Vemos entonces que estos pequeños comerciantes que apenas están iniciando actualmente tienen unas cargas, ¿cierto? ¿Cuáles son esas cargas? Que tienen que pagar un impuesto mínimo, ¿cierto? Y tienen que pagar adicionalmente, tienen que presentar declaración, y digamos, estos contribuyentes que apenas están iniciando muchas veces no tienen ni la formación ni tienen la capacidad para que digamos, realicen ese pago. No es un gran recurso, pero creemos que contribuimos al crecimiento y sobre todo a la llegada a ese punto de equilibrio de un pequeño comerciante, eliminando esas cargas. Bueno, también entonces actualmente la Administración Tributaria Municipal tiene unas facultades ilimitadas en cuanto al monto de la sanción que se impone por no declarar. ¿Cuál es el objetivo de esta modificación también? El objetivo es, venga, vamos a limitar ese monto máximo de sanción. ¿Y por qué? Porque consideramos que hay unas sanciones que pueden ser tan cuantiosas que pueden dejar en insolvencia a una sociedad, ¿cierto? A una sociedad jurídica. Entonces, para que miremos cuál es el objetivo de estas normas, y finalmente pues vamos a tratar de incentivar el autoavalúo catastral. Hablábamos también en sesiones pasadas, creo que fueron en las de presupuesto, sobre los mecanismos para mejorar el recaudo predial, ¿cierto? Entonces, como todavía no tenemos actualización catastral, se nos facilita que un contribuyente realice autoavalúo, pero bueno, eso se los explicaré un poquito más adelante cuando miremos entonces este tema. Entonces, los pilares de esta modificación al estatuto son básicamente tres: legalidad, que se refiere a las modificaciones normativas a las que nosotros nos tenemos que adecuar; progresividad, que es precisamente que esos pequeños o que tienen tan pocos ingresos no tengan que pagar o paguen muy poquito y que adicionalmente no tengan tantas obligaciones formales; y finalmente un tema muy importante que es la eficiencia, que la administración pueda ser más eficiente, porque claro está, teniendo un montón de contribuyentes muy pequeños que hay que estar controlándolos, vigilando que sí me presenten declaración, que sí me pagaron ese pequeño impuesto, la administración se desgasta mucho y, como veremos posteriormente, el ingreso que nos representa no es muy importante. Entonces vamos a mirar ese parangón y vamos a revisar qué tan importante es ese recaudo y sobre todo qué tanto podemos beneficiar el incentivo de las actividades económicas para esos pequeños comerciantes. Qué mejor regalo de Navidad para los contribuyentes pequeños del municipio de La Estrella que poderles decir, miren, a partir del año 2023 el cobro del impuesto de industria y comercio será cero si usted es un pequeño comerciante, hace parte del régimen simplificado, cumple unos requisitos que enseguida más adelante miraremos. Continuemos. Bueno, entonces los ejes temáticos van a ser básicamente tres. Modificaciones al impuesto de industria y comercio. ¿Cuáles son? El que les acabo de mencionar, que es el régimen simplificado, y una adecuación al régimen simple de tributación. En la reforma tributaria que se acaba de aprobar, se crearon dos nuevos grupos de contribuyentes del régimen simple. Los municipios debemos adoptar inmediatamente esos nuevos grupos normativos, es decir, por ley tenemos que adoptarlos, porque de lo contrario la ley nos dice, si ustedes no lo hacen, yo aplico directamente y les pongo la tarifa que yo quiera. ¿Quién lo hace? La DIAN. Eso nos termina perjudicando a los ingresos del municipio.
Impuesto predial, tenemos entonces en predial lo que ya les venía mencionando del autoavalúo, pero también tenemos que realizar la adecuación para reglamentar los beneficios o el tratamiento especial que existe para las víctimas del conflicto armado, ¿cierto? Entonces hay un tema ahí que son los tratamientos a aquellos bienes que fueron objeto de extinción, que fueron arrebatados por grupos al margen de la ley. Y tercero, unas modificaciones varias que son básicamente la actualización de sobretasa a la gasolina, la estampilla de hospitales públicos, unos temas ya finalmente procedimentales y de sanciones que ya fueron los que mencioné. Continuemos entonces, entramos entonces en materia. Miren, entonces, el régimen simplificado, y esto es muy importante que lo tengamos claro, el régimen simplificado del impuesto a las ventas es diferente al régimen simplificado del impuesto de industria y comercio. En el régimen simplificado del impuesto a las ventas se reglamenta en la ley, en el Estatuto Tributario Nacional, ¿cierto? ¿Qué nos dice la ley? Vea, si ustedes van a establecer un régimen preferencial, tienen que establecer unas condiciones claras y básicas. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Vamos a modificar las condiciones que tenemos en el actual régimen simplificado del impuesto de industria y comercio municipal. El primer cambio es que el máximo de ingresos sería de 1.400 VT. Con un asterisco este punto. Nosotros, si ustedes miran el articulado, dejamos una facultad para que la Administración Tributaria Municipal reglamente cada año el monto que va a ser el límite de ingresos para ser parte de ese régimen. Ese monto no podrá superar nunca, según la reglamentación de la Secretaría de Hacienda, nunca podrá superar las 1.400 VT. Y ustedes me dirán, venga, ¿y por qué no dejamos esto simplemente estable en 1.400 VT? Porque nosotros tenemos que mantener el control sobre los ingresos del municipio, ¿cierto? Y llevar ese control implica obviamente evitar que las finanzas del municipio de pronto se vayan a ir a pique. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Hombre, el año pasado tuvimos, vamos a decir, 390 contribuyentes en el régimen simplificado, y con esta modificación resultó que ahora todos los contribuyentes venden menos de 59 millones, ¿cierto? Entonces todos se nos fueron para allá. ¿Qué nos toca? Venga, vamos a hacer una modificación, ¿cierto?, para que el régimen simplificado tenga una limitante mayor y realmente estemos beneficiando a ¿quiénes? A los pequeños, ¿cierto? A los más pequeños, porque este no puede ser el tubo de escape por donde quien tiene buenos ingresos, quienes ya llevan muchos años trabajando y tienen una estabilidad económica importante, simplemente dejen de cumplir obligaciones, ¿cierto? Ese no es el objetivo es que quien está iniciando, quien de pronto no tiene tantos ingresos, quien es realmente un pequeño contribuyente, pueda obtener esos ingresos y no esté grabado con este impuesto. O bueno, sí esté grabado, pero a la tarifa cero. Este contribuyente solamente puede tener un solo establecimiento, y en eso sí somos similares al funcionamiento del régimen simplificado nacional, porque entendemos que una persona que tiene más de un establecimiento ya no es un pequeño comerciante, ¿cierto? Esta persona ya tiene más capacidades económicas, ya tranquilamente puede tener su contabilidad, puede cumplir sus deberes de declarar y pagar. Hay una obligación en el Estatuto Tributario Nacional de todos los contribuyentes del régimen simplificado, que es la de llevar el libro fiscal. El libro fiscal es básicamente como una cuentecita diaria, en donde el comerciante va a decir, vea, hoy me vendí en total 1 millón de pesos, pero resulta que hoy también tuve que pagar arriendo y servicios y tuve gastos por 800.000 pesos, ¿cierto? Entonces usted en el libro fiscal me pone en una filita
cuál fue el total de ingresos, total de gastos y cuál fue el saldo de cada día. Es así de sencillo, eso es el libro fiscal. La ley nos dice, oiga, toda persona natural no obliga a llevar contabilidad debe llevar el libro fiscal. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que el libro fiscal sea un mecanismo de control del contribuyente, ¿cierto? Que después el contribuyente no nos diga, nosotros vendimos 50 millones de pesos, ¿cierto? Y va usted a mirar y el establecimiento de comercio es un local en todo el parque con 5 establecimientos, con 5 empleados y que paga, no sé, 10 millones de servicios básicos mensuales. Entonces, ¿cuál es el objetivo con el libro fiscal? Venga, llevemos el control de costos, gastos e ingresos de forma diaria, ¿cierto? Obviamente nosotros inclusive ya tenemos el modelo de libro fiscal que se le va a entregar a los contribuyentes, tenemos uno digital, ¿cierto? Que es en funcionamiento en Excel y otro que puede ser impreso básicamente, que es para quienes de pronto son más manuales. Tenemos las dos opciones. Continuemos, Alejo. Bueno, también características de este nuevo régimen simplificado, como ya no van a ser grabados con el impuesto de industria y comercio o van a ser grabados a la tarifa cero, va a haber una eliminación del documento de cobro, ¿cierto? Ya no se les va a llegar la factura mensual. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que esto será posible siempre y cuando estos contribuyentes se pongan al día con lo que adeuden, ¿cierto? Porque tampoco puede ocurrir que nosotros terminemos incentivando a la falta de pago de lo que ya se ha causado, ¿cierto? Digamos, un contribuyente que a la administración le está adeudando, no sé, 2 millones de pesos porque nunca ha pagado el impuesto, realmente, para que pueda ser parte de este nuevo régimen en el que ya no se le va a seguir causando impuesto, tiene que ponerse al día con esos otros, con esa obligación que tenga pendiente, ¿cierto? También es importante que estos contribuyentes ya no van a tener que declarar. Si usted ingresa al régimen simplificado, ya no va a tener esa obligación mensual. Es decir, también le quitamos una carga al contribuyente. Él ya no va a tener que, si no sabe declarar, pues pagar contador, aunque actualmente tenemos un portal tributario que es muy amigable y que casi que te hace la declaración solita, pero digamos en cualquier caso se requiere como cierto conocimiento básico y lo que estamos tratando también es como de quitarle ese tipo de cargas a los contribuyentes. Dejamos también en la reglamentación, sujeto a reglamentación, el establecimiento de nuevos mecanismos, tal vez con algunos concejales, con el doctor Wilson, que es muy cercano como al tema de los comerciantes, le había mencionado una posibilidad de que logremos en un mediano plazo, logremos que la mayoría o el 100% de los comerciantes de la Estrella se encuentren bancarizados, ¿cierto? Que podamos utilizar mecanismos como el código QR, el NECI, para realizar los pagos y las transacciones y también hacer de la Estrella un mecanismo así de un comercio más actualizado y un comercio que también tenga más en orden las cuentas de sus ingresos. Bueno, también entonces se facilita el mecanismo de ingreso al régimen simplificado. Actualmente los contribuyentes tienen que realizar una solicitud mediante escrito, radicado ante la Secretaría y luego la Secretaría de revisarlo, estudia y emite un acto administrativo. Actualmente la idea de esta modificación es ¿cuál? Que también para la administración sea más fácil manejar el régimen simplificado. Y en esto queremos ser un poco más similares al funcionamiento del régimen simplificado de los impuestos nacionales, ¿cierto? Es decir, ante la DIAN. Usted ante la DIAN usted se inscribe y si usted cumple unos requisitos, simplemente en ese RUT ya quedó clasificado como régimen simplificado, ¿cierto? Obviamente, si usted deja de cumplir los requisitos o si la DIAN identifica que no estás cumpliendo alguno de ellos,
pues te excluyen del régimen simplificado, ¿cierto? Pero el objetivo es que esto sea un poco más sencillo. Usted simplemente se inscribe en el RIT, en el Registro de Información Tributaria, como haciendo parte del régimen simplificado, y obviamente, ¿qué requiere esto necesariamente? Que la Administración Tributaria Municipal tenga más control sobre estos contribuyentes. Y yo creo que ustedes han podido ver que la Administración Tributaria, desde que inició el doctor Juan Sebastián, pero yo creo que sobre todo desde que el doctor Juan Carlos está de secretario de Hacienda, ha mejorado casi que en un 100% el control a los contribuyentes. Porque la política del secretario de Hacienda ha sido siempre: venga, tenemos que tratar bien a los contribuyentes, ser cercanos al contribuyente, pero también hay que controlar, ¿cierto? Que no vamos a caer nosotros en temas de evasión o elusión de impuestos. Entonces vamos a facilitar las cosas, ¿cierto? Pero también vamos a controlar más. ¿Y cómo controlamos? Mediante las visitas que hacemos a los establecimientos. Entonces, cuando un visitador vaya el año entrante al establecimiento de comercio, le va a pedir al comerciante: venga, usted hace parte del régimen simplificado, muéstreme su libro fiscal, que es simplemente ¿qué? Llevar, ve, cuánto vendí cada día y cuánto gasté, y ya, no me tiene que decir a quién le vendió ni nada de esas cosas, sino un consolidado. También entonces establecen las causales de exclusión del régimen simplificado. Continuemos entonces. Bueno, ya lo había mencionado con respecto a, bueno, ahí cerramos entonces el régimen simplificado. Si de pronto tienen alguna duda, pues obviamente estamos acá para absolverla. Es importante tener en cuenta que la modificación del régimen simplificado fue una construcción que hicimos con todo el equipo de la Secretaría de Hacienda, ¿cierto? Ustedes saben, con nuestra funcionaria Catalina Marroquín, que lleva muchos años acá en el municipio de La Estrella y conoce también quiénes son esos comerciantes, esos pequeños contribuyentes que hacen parte de este régimen, y conjuntamente con la asesoría de GOPS que se ha podido construir esta modificación, que no solamente está en La Estrella, ¿cierto? Ya hay otros municipios que la han instrumentalizado recientemente y que creemos es un buen mecanismo para formalizar a los contribuyentes también, pero sobre todo para incentivar su crecimiento económico. Con respecto al impuesto de industria y comercio, hay otra modificación que es la que mencionaba ahora, y es la que trajo la ley 2277, que se refiere al régimen simple de tributación, en donde estamos adoptando los nuevos grupos de contribuyentes y los estamos adoptando a la máxima tarifa. Ustedes saben que en el régimen simple de tributación la ley establece una tarifa, ¿cierto? Y le dice a los municipios: vea, usted ya nos dice cuál es la tarifa suya, es decir, de ese impuesto, de ese que es un impuesto consolidado, a nosotros nos corresponde un porcentajito. Entonces, ¿qué dice la DIAN? Vea, usted diga cuál es el porcentaje que quiere, pero no me puede superar este tope. ¿Qué hicimos nosotros? Tomamos el tope, porque si nosotros le decimos un porcentaje diferente, ¿qué va a hacer la DIAN? Pues para ella va a quedar un recurso mayor, y ese no es el objetivo, ¿cierto? Mejor que la plata se quede en La Estrella. Continuemos. Bueno, con respecto al impuesto predial unificado, entonces básicamente adoptamos los tratamientos especiales para el impuesto predial de los sujetos pasivos de las víctimas de desplazamiento forzado o despojo. Esto es un tema que está en la ley de víctimas, ¿cierto? ¿Qué dice la ley de víctimas? Vea, si a usted lo despojaron de su propiedad o lo desplazaron, un paramilitar te quitó el bien inmueble, un guerrillero te expropió el bien, mientras usted no pudo hacer uso de ese bien, ¿qué dice la ley? Hombre, no le podemos causar intereses de mora, ¿cierto? No le podés cobrar inclusive impuesto predial. Eso nos dice la ley. ¿Qué estamos haciendo? Estamos adoptando ese beneficio para esas víctimas. Estamos haciendo una modificacióncita adicional, y es que en el estatuto habíamos establecido que las exenciones no podían superar el año 2024.
¿cierto? ¿Cuál es? 2024, 2025. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Simplemente que digamos que las exenciones no pueden superar los 5 años. ¿Eso para qué? Para que puedan ser revisadas cada 5 años, ¿cierto? Pero no dejar ese límite del 2025, porque entonces todas tendrían esa limitante y habría que emitir un nuevo proyecto de acuerdo pues, para todos esos contribuyentes. Finalmente, establecemos un tema de exención parcial del impuesto predial unificado para aquellas, buenos días, para aquellos contribuyentes que realicen autoavalúo predial. ¿Qué es el autoavalúo? Vean, ustedes saben que el municipio no tiene actualmente actualización catastral, ¿cierto? Y el próximo 2024, pues es improbable que se realice, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de este beneficio? Quien realice el autoavalúo. ¿Qué es un autoavalúo? Usted coge su propiedad, digamos, hoy mi propiedad catastralmente está valiendo 200 millones de pesos. ¿Qué ocurre? Que en la realidad no vale 200, sino que vale 800. En realidad vale 800 millones de pesos. El objetivo, pero nosotros como no tenemos el catastro actualizado, le seguimos cobrando sobre los 200. El objetivo es darle un incentivo para que usted llegue y se vaya para una lonja de propiedad, haga el avalúo de su bien inmueble, ¿cierto? Y le digan, sí, vale 800 millones de pesos en realidad. Usted va con ese documento ante el gestor catastral, que en nuestro caso es el área metropolitana, hace la actualización de su avalúo y obviamente el impuesto predial le va a aumentar, le va a pasar de una base catastral de 200 a 800, ¿cierto? Obviamente eso implica un aumento importante en predial. ¿Qué queremos? Para que los contribuyentes se autoavalúen su bien inmueble, darles un beneficio del 20% del impuesto predial, siempre y cuando realicen el autoavalúo. Y este autoavalúo va a tener una limitante, solamente lo va a poder realizar o este año o el siguiente, ¿cierto? Porque nosotros que proyectamos que para ese otro siguiente año ya vamos a tener actualización catastral, entonces no será necesario pues como ese beneficio, ¿cierto? Básicamente. Bueno, las otras modificaciones, ¿cuáles son? Actualizamos, como les mencionaba, el tema de la sobretasa bomberil, que actualmente tiene una tarifa de porcentaje y no una tarifa fija, que es la que establece ahora la ley. También actualizamos el impuesto de lineación urbana y algunos servicios de la Secretaría de Planeación. ¿Por qué razón? Porque revisamos los demás estatutos y nosotros estamos muy por debajo, pero sobre todo porque hay una reglamentación que es el Decreto Nacional 1077, que es el DUR que llamamos del sector vivienda, que establece unas tarifas fijas, ¿cierto? Entonces el objetivo es que adoptemos esas tarifas que ya nos establece el decreto nacional. También se modifican, pues se actualizan algunas de las competencias de la Subsecretaría de Rentas con el objetivo de garantizar la doble instancia, porque actualmente hay solicitudes que resuelve el secretario de Hacienda y en segunda instancia es el secretario de Hacienda. Entonces es como que el mismo secretario resuelve el yo con yo, y la idea es que se le dé la posibilidad al contribuyente de tener dos visiones frente a un mismo caso. Y también se limita el monto de las sanciones por no declarar a 15.000 VTs. ¿Por qué razón? Miren, digamos, la sanción por no declarar es el 10% del total de ingresos del año gravable. Entonces, si es una empresa, vamos a decir un ejemplo, que se vendió 100.000 millones de pesos en un año, ese 10% que serían 10.000 millones, hombre, a cualquier empresa 10.000 millones como sanción le genera una inestabilidad económica muy grande, ¿cierto? Entonces lo que queremos es limitar ese monto máximo de sanción, que sean 15.000 VTs. Esas 15.000 VTs, ¿cuánto nos dan, Alejo, actualmente?
Bueno, yo creo que eran, ¿en cuánto nos había quedado, Juli? 636 millones, ok, entonces ese sería el máximo de sanción por no declarar, 636 millones, que creo que igual es una cifra importante para cualquier sociedad en caso de incumplir ese deber de no declarar. Continuemos. Bueno, ustedes, este es el regalo de Navidad también para los contribuyentes. La ley 2277 en su artículo 91 nos trajo este beneficio y lo debemos adoptar aquí por el acuerdo. Este beneficio, ¿en qué consiste? Es el 50% de descuento o de modificación en la tarifa de intereses, en el valor de los intereses para los contribuyentes que paguen la totalidad del capital antes del 30 de junio del 2023, para quienes paguen la totalidad o quienes hagan acuerdo de pago. Se les reduce el valor del impuesto en un 50%, del impuesto no, de los intereses en un 50%, de todos los impuestos. Y se adecúan también la normatividad a una modificación que trajo el Estatuto Tributario Nacional con respecto a la sanción relacionada con las omisiones en el envío de información. Básicamente esos son como los cambios. Muchas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, estoy a su plena disposición, así como nuestro equipo, que está nuestro abogado Alejandro, Julián también abogado nuestro, David que es contador, Lady abogada, Jorge abogado en predial y Cata pues que es nuestra profesional universitaria, también abogada. Entonces quedo muy atento a todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Aprovecho para dar un saludo a todo el personal del hospital y al señor gerente. ¿Algún concejal tiene alguna inquietud? Concejal Juan Pablo tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente encargado por el uso de la palabra. Un saludo especial a todos los concejales y a todas las personas que nos acompañan en la sesión del día de hoy. Yo tengo varias dudas, subsecretario. Muchas gracias pues, por la explicación que usted nos da. Y creo que aquí hay muchas cosas a favor de la ciudadanía siderense, sobre todo de los comerciantes. Y es algo realmente valioso poder pensar en el comercio, que ha venido bastante afectado a raíz pues, de la pandemia, y creo que en esta recuperación económica algunas de estas acciones que se van a implementar con este proyecto de acuerdo pues los van a beneficiar enormemente. Entonces yo tengo varias preguntas, subsecretario, y es primero, ¿cómo se va a lograr llegar a todos esos contribuyentes para poder que en este caso pues todos conozcan esta nueva reforma que se va a hacer, que los va a beneficiar? ¿Qué medios se utilizarían? Yo me imagino que ustedes ya tienen la base de datos identificada de todos los contribuyentes que hacen parte de este régimen simplificado, pero ¿cómo se va a llegar a ellos y qué estrategias pues se van a implementar, cierto, para poder que ellos conozcan todos estos requisitos y finalmente pues los cumplan para adquirir ese beneficio? El tema del libro fiscal, me parece importante que desde la Secretaría ustedes estén generando la estrategia tanto virtual como física, pero ustedes ¿cómo harían esa verificación posterior? O sea, porque yo creo que ir a verificarle el libro fiscal a todos los contribuyentes del régimen simplificado, pues para ustedes no es tan viable ir a revisarlo uno por uno. ¿Cómo se haría ese proceso de verificación de que todos sí lleven ese libro fiscal? En este caso, no sé si de pronto tienen el dato de cuántos comerciantes tenemos del régimen simplificado que se vayan a beneficiar, los que actualmente hay, porque es importante también hacer la articulación con la Cámara de Comercio, dado que ellos son quienes primero captan, digamos, al comerciante o emprendedor que quiere montar su negocio. Ellos van a la Cámara de Comercio y después tienen que venir a registrarse aquí en el RIP. Y en ese caso pues también es importante, digamos, reconocer esa articulación que se tiene que hacer con la Cámara de Comercio para que ellos también sean conocedores de esta nueva reforma que se está haciendo
y de esa manera pues desde allá puedan asegurarle al comerciante, digamos, una primera asesoría u orientación frente a los beneficios que tendría pues en el caso del que apenas va a emprender su negocio. Respecto al tema del autoavalúo, ese 20% que usted nos dice que es el beneficio, con esta reforma del Estatuto de Rentas, ¿cuánto tiempo, digamos, establece ese beneficio para quien haga el autoavalúo? Porque usted bien nos da el ejemplo, si yo tengo una propiedad de 200 millones y voy y hago todo el autoavalúo y me quedan 800 millones, digamos que es un beneficio recibir ese 20%, pero si me dicen que apenas es por un año, posiblemente yo digo, no, pues yo me quedo más bien con la casa que me siga valiendo 200 millones, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo se presupuesta, digamos, este beneficio para la persona que haga el autoavalúo? Y estas modificaciones al Estatuto de Rentas tiene una vigencia de cuánto tiempo, pues si de pronto me pueden aclarar, no recuerdo al sumarse ya al estatuto cuánto tiempo de vigencia tendrían todas estas modificaciones que estaríamos aprobando en este proyecto de acuerdo. No sé si de pronto, secretario, le quedaron todas las preguntas ahí, o si le tengo que repetir alguna me dice que... Muchas gracias, secretario Juan Carlos, muy diligente siempre el secretario acá en el Consejo, y a usted, subsecretario, pues por la presentación del día de hoy. Gracias. Concejala Patricia tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor vicepresidente, por el uso de la palabra. Un saludo muy especial a todos los honorables concejales y sobre todo a usted, secretario de Hacienda, nuestro querido subsecretario, a todo su equipo de trabajo, y un saludo muy especial a nuestro gerente del hospital, doctor Daniel. De verdad que rico tenerlos aquí, a todo su equipo, e igualmente al subsecretario de Ciudadanía Cultural. Bienvenidos. Señor vicepresidente, no, básicamente tiene que ver mucho también con la pregunta que hace el honorable concejal Juan Pablo Triana, y tiene que ver también con el tema si ustedes tienen un inventario aproximado, me imagino que sí, de esos contribuyentes, de esos pequeños comerciantes inscritos en el régimen simplificado. Y lo otro, doctor Gabriel, es un valor aproximado de ese monto que se vería afectado, que pues creería que no. Lo otro es ese descuento del cual ustedes hablan, el descuento del 50% de intereses, ¿es a qué tipo de impuesto? ¿A impuesto predial o a industria y comercio? Que ahí me quedó pues como esa duda. Y me genera algo de inquietud el tema del beneficio por autoevaluación. A mí, yo pienso que como contribuyente, pues no todas las personas somos como muy conscientes de la importancia de pagar el impuesto, porque eso se ve reflejado básicamente en toda la ciudadanía, en todo nuestro municipio. Me preocupa un poquito, doctor Gabriel, que precisamente por esa autoevaluación los contribuyentes no tenemos esa conciencia de pagar. Y saber que si estamos pagando 30, por decir algo, 30.000 pesos de impuesto predial, y luego vamos con esa autoevaluación, se nos puede subir, por decir algo, 10 o 20.000 pesos, ¿será que sí estamos realmente los contribuyentes preparados para esto, preparados conscientemente? O igualmente ustedes van a generar como todo un proceso pedagógico, educativo, para que precisamente los contribuyentes empecemos a generar esa conciencia, porque de todas maneras es innegable no reconocer el progreso de nuestro municipio, el cambio de nuestro municipio, y que eso se da básicamente es con la plata de todos nosotros los contribuyentes, lógicamente pues que también entendiendo y comprendiendo que la gestión también del gobernante de turno es muy importante para ese progreso de ciudad. Es eso básicamente, doctor Gabriel, muy asociado a la pregunta que hace el concejal Juan Pablo Triana. Muchas gracias, señor vicepresidente, por el uso de la palabra. Con mucho gusto, concejala Patricia. Concejal Hugo tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, por concederme el uso de la palabra. Un saludo muy especial a mis amigos los honorables concejales, a las personas que nos acompañan en el recinto, al doctor Daniel,
a su equipo de trabajo del hospital, al señor Carlos Mario Gutiérrez y a las personas que nos pueden ver a través de las redes sociales. Doctor Gabriel, bienvenido al recinto. Yo recibo con agrado este proyecto toda vez que puede solventar y aliviar un poco la carga a los pequeños contribuyentes del municipio y también recibir con mucho respeto y agrado el tema del avalúo catastral. Si bien es cierto, en nuestro municipio se han asentado una cantidad de edificios y de edificaciones en los últimos años, pero ese tema del avalúo y de las fichas catastrales que no han sido todavía plasmadas, por decirlo así, eso es muy importante, porque es que entonces desde hace mucho tiempo hemos venido diciendo que el municipio deja de percibir una cantidad de recursos importantes en este tema, y no sé por qué en el municipio no se entregan entonces legalizados esa cantidad de apartamentos y de viviendas que se han construido. Y por lo que lo dije anteriormente, el municipio deja de recibir muchos beneficios por el tema del impuesto predial. Entonces, no sé, doctor Gabriel, si usted me pueda responder si ya ustedes tienen el software que modifica o que va a actualizar ese tema del avalúo catastral, porque si bien es cierto, también en la Secretaría de Hacienda hace falta mucha tecnología frente al software, creo yo, doctor Juan Carlos, y me disculpa que no lo saludé porque no lo alcancé a ver aquí. Muchas personas nos han dicho a nosotros, es que nosotros nos acercamos a la Secretaría para hacer un pago, pero me dicen que no se puede recibir por X o Y motivo de software, me imagino yo. Entonces, sí quisiera que usted me respondiera en qué va el tema de esos software que ustedes deben de manejar. Muchas gracias, señor presidente, por concederme el uso de la palabra. Con mucho gusto, concejal. Concejal Enrique tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente encargado Ruiz. Saludo a usted y a la mesa directiva, al secretario y al subsecretario de la Secretaría de Hacienda, a todo el personal que hace presencia en el honorable recinto del hospital. Un saludo y mi admiración por toda la labor que hacen. Bienvenidos, subsecretario Juan Pablo, y a todos los compañeros y colegas concejales. Voy a aprovechar, secretario y subsecretario, espero no ser o no estar pues como no estar alineado, espero estarlo, ahorita lo hablaba con el abogado, es que hoy se vienen presentando los cambios o variaciones, porque este es un esto es un proyecto aprobado con anterioridad, ¿cierto? En las actualizaciones catastrales, entonces hoy en unos sectores de Tablaza se vienen presentando unos cambios donde están ocasionando unas modificaciones altas, ¿cierto? Para la comunidad. No sé si esto tiene que ver con lo que hoy está pasando en el sector de la Tablaza. Espero hacerme entender. 2. Estamos a puertas de aprobar para nuestro municipio el POT y no hemos definido qué zonas entran o salen de los espacios rurales o urbanos. Tenemos eso en cuenta. ¿Por qué? Porque si está pasando hoy, caso preciso, el sector de Montañita, aún no hemos definido si es rural o si es urbano, pero ya el estrato es 4, y si eso cambia a rural, entonces el interrogante hoy es grande. Entonces quisiera, por favor, me den los argumentos o las
o las aclaraciones para yo llevarlo a la comunidad, y si esto entonces tendrá que ser modificado luego de aprobar el POT, porque entonces ya estaríamos en 2 modificaciones, ¿cierto? Haciendo lo que yo siempre he dicho, un poco de la planeación de este tipo de acuerdos o proyectos. Y 2, siempre a nivel administrativo nos ha faltado la socialización. Si bien no podemos, y sería una utopía decir que socializaríamos todo a toda la población, pienso que los pequeños comerciantes que en esta modificación del régimen simplificado serían los más beneficiados, no les llega. En todos los barrios hay muchas tiendas y es allá donde tenemos que ir. Algo tan bacano como esto, que ustedes hoy, secretario y su secretario, le están apuntando, allá en los sectores no se escucha. Entonces, bacano que esté, pero qué bueno que en esa planeación esté la socialización del puerta a puerta o del casa a casa para esos pequeños comerciantes que se van a ver altamente beneficiados. Muchas gracias, señor presidente Ruiz, encargado, por el uso de la palabra. Con mucho gusto, honorable concejal. ¿Algún concejal más desea intervenir? Entonces tiene el uso de la palabra la administración para responder a los honorables concejales. Bueno, muchas gracias por las preguntas, honorables concejales. Voy a tratar de ser sucinto. Mecanismos para socializar el beneficio que tendremos, pues creo que si es aprobado por ustedes, obviamente, del acuerdo municipal, en donde ya no vamos a cobrarle al régimen simplificado de impuesto de industria y comercio. Nosotros efectivamente tenemos unas bases de datos en donde ya tenemos identificados quiénes son esos contribuyentes que cumplen con los requisitos del régimen simplificado, ¿cierto? ¿Quiénes son contribuyentes? Que están inscritos pagando el impuesto, que tienen todo bien, y también los que no lo están haciendo así, ¿cierto? ¿Cómo tenemos eso identificado? En un tema que seguramente el doctor Juan Carlos, que fue el que inició este proceso de las visitas, les podrá contar mejor enseguida, y se realizan unas visitas en donde se verifican todos los requisitos de los contribuyentes, y estas son visitas que se hacen 3 veces al año. Por ahí mismo trataría de responder un poco a la pregunta del honorable concejal, en donde me pregunta, hombre, ¿cómo vamos a controlar el tema del régimen simplificado, que es finalmente el fondo del asunto, ¿cierto? Es decir, ustedes van a dar un beneficio, van a pedir un libro fiscal, y ¿quién controla ese libro fiscal? En esas visitas, ya inclusive hoy se está pidiendo el libro fiscal, solamente que hoy no es obligatorio, ¿cierto? Entonces la idea es que en cada visita el visitador le solicite el libro fiscal, y nosotros luego acá con nuestros compañeros de fiscalización y de industria y comercio verificamos. En cualquier caso, si la administración se lo solicita y no lo tiene, vamos a tener como una especie de periodo de transición para que el contribuyente tenga esa curva de aprendizaje, porque esto no es como de imponer las cosas, ¿cierto? Sino que el contribuyente venga, aprenda, mire, esto lo debe llevar de esta manera, bien juicioso. Si no aprende, porque ya le dimos esa curva de aprendizaje, y simplemente lo que pasa es que está utilizando el régimen simplificado como un mecanismo para evadir el pago de impuesto de industria y comercio, obviamente será excluido el impuesto del régimen simplificado de impuesto de industria y comercio, y adicionalmente tendrá que declarar, será sancionado si no presenta las declaraciones, y se le podrá forar en caso de que no las presente. ¿Cuántos contribuyentes hacen parte del régimen simplificado? Si no estoy mal, estamos en 322, 330. Es decir, actualmente esa sería la población objetiva de los inscritos actualmente, ¿cierto? Quienes serían beneficiados. Obviamente, como bien les mencionaba, esa población puede aumentar un poco, porque hay unos contribuyentes que realizan actividades grabadas, pero que no están formalizados. El objetivo de esto es también que se formalicen, ¿cierto? Mire, vea, no significa que si se inscribe tenés que pagar impuesto, no, venga, al menos vamos a tener el control, vas a poder llevar tus obligaciones, vas a estar
¿sí me entienden? Es decir, vas a poder estar dentro del marco de la legalidad. Adicionalmente, es importante que tengamos en cuenta que los contribuyentes del impuesto de industria y comercio del régimen simplificado son diferentes a los del régimen del impuesto a las ventas, ¿cierto? Ello para aclarar, para que no lo vayamos a confundir, no todo el contribuyente que haga parte del régimen simplificado del impuesto a las ventas, es decir, el que registran en la DIAN como no es que yo soy simplificado, va a ser simplificado del municipio de La Estrella en ICA. ¿Por qué? Porque las condiciones son diferentes, el límite de ingresos es diferente, ¿cierto? Sin embargo, la Cámara de Comercio de Aburrá Sur, en cabeza de la doctora Lilian, está enterada de esta posible modificación y obviamente vamos a hacer un trabajo con ellos, ¿cierto? Inclusive, el trabajo inicia inclusive también con la bancarización. Nosotros con los mismos visitadores de acá del municipio de La Estrella, en conjunto con las entidades financieras, vamos a ir establecimiento por establecimiento a decirle, venga, le ofrecemos que tenga su cuentecita bancaria y que adicionalmente tenga su código QR o su NECI o lo que quiera para que pague y reciba, y le facilitamos todo. O sea, casi que le hacemos el trabajo al contribuyente para que no tenga excusa para no tener este mecanismo. Lo que queremos es antes hacerle más fácil la vida a los contribuyentes. Con respecto al límite de la modificación del acuerdo, bueno, ustedes saben que las modificaciones, salvo que sean parágrafos transitorios o artículos transitorios, son permanentes, ¿cierto? Ahora, el artículo del autoavalúo, que es el que en específico me preguntaban, ese artículo concretamente señala que el beneficio sería por 3 años. Sería por 3 años. Es decir, yo me hago el autoavalúo y ese beneficio sería máximo por 3 años. Creemos que es un tiempo prudencial porque ya después de unos 3 años creemos la variación del avalúo del bien inmueble puede ya ser mayor, ¿cierto? Entonces creemos y que adicionalmente les planteaba, en 3 años esperamos ya tener también actualización catastral. Con respecto al costo que me preguntaba la honorable concejal, ¿cuánto dejaríamos de recaudar? ¿Cuánto recaudamos? Bueno, nosotros, Alejo, pásame porfa a la gráfica. Vean, esta gráfica, pongámosla más grande, dale, no sé si alcanzan a ver. Bueno, este es el régimen, el comportamiento del régimen simplificado. En el recuadro gris es lo que se recauda por régimen simplificado mensualmente. Entonces miren que ese recaudo nunca supera los 15 millones de pesos mensuales de todos los contribuyentes. Esa es la sumatoria de todo ese mundo de contribuyentes, nunca supera los 15 millones. ¿Y saben cuánto cuesta administrar el régimen simplificado mensualmente? Más de 14 millones de pesos. Eso significa que al municipio de La Estrella, para distribuir en inversión, en los gastos de la administración, le queda menos de 2 millones de pesos. O sea, es un régimen que genera un gran desgaste administrativo, pero adicionalmente le genera a los contribuyentes un gasto que consideramos no es tan necesario, Entonces es básicamente eso. O sea, miren que le estamos dejando de sacar al contribuyente, no sé, 50.000 pesos que le pueden servir a él para su inversión, para mejorar su negocio, que en realidad a la administración no le van a representar un gran ingreso porque la administración tiene que hacer un gran desgaste administrativo en el control de ese régimen. Ustedes me dirán, ¿y en qué se va esa plata? Pues hombre, en la facturación, en la distribución por correspondencia, que hay que habilitar los mecanismos virtuales, pagos, ahí están los funcionarios que administran ese régimen, ¿cierto? Bueno, con respecto al tema que me preguntaba el honorable concejal de la actualización catastral. Bueno, la actualización catastral efectivamente se viene proponiendo, ¿cierto? Solamente que eso implica un
una inversión muy importante que, digamos, en este momento no la tenemos. Esperamos que el área metropolitana nos destine unos recursos para actualización catastral en el mediano plazo, ¿cierto? En el mediano plazo, por eso les mencionaba pues con un plazo más o menos de unos 3 años. Con respecto al tema del software, Integral B6 viene realizando unos cambios para mejorar los mecanismos de pago y sobre todo para tener un web service y estar conectados con los bancos 100%, ¿cierto? Es decir, que el contribuyente pueda realizar los pagos e inmediatamente se vean reflejados en los sistemas de información. Ellos deben determinar esa actualización este año. Nosotros aspiramos que ya al terminar este año ese web service quede funcionando y que los bancos realicen pagos y se vean reflejados en los sistemas de información este año. No sé si se me... bueno, del concejal... bueno. Señor vicepresidente, con su venia al uso de la palabra, gracias. Yo quería dar claridad respecto, voy a tratar de ser en términos generales de algunas de las inquietudes de los honorables concejales. Voy a puntualizar con las inquietudes del honorable concejal Jorge Quintero referente al tema de cómo vamos a llegar a abarcar todos los sectores. En esta administración nosotros diseñamos un mecanismo a través de un aplicativo, precisamente un mecanismo de fiscalización para controlar la evasión y el no pago del impuesto de industria y comercio. Y bien lo decía el doctor Gabriel, nosotros hacemos unos barridos trimestrales, la totalidad de los sectores del municipio. Y en esa base de datos almacenamos toda la información y damos pues toda la asesoría para que los contribuyentes se acerquen a la administración y cumplan con los deberes formales de inscripción y obviamente posterior declaración y pago y sean sujetos posteriormente de fiscalización. Esa misma metodología, ese mismo sistema vamos a implementar para poder que todos los contribuyentes no solamente ir verificar si efectivamente están pagando o no están pagando, si están cumpliendo con los requisitos, sino también para que accedan a estos beneficios. A través de las redes sociales, a través de una aplicación vía WhatsApp, todos los mecanismos de página web y correos electrónicos con toda la base de datos. También ahí quiero aportar la pregunta, la inquietud del honorable concejal Triana. Tenemos relación permanente, cruces de bases de datos con la DIAN, Cámara de Comercio para el tema de industria y comercio, con el RUES, Notaría, Superintendencia de Notariado y Registro para el tema de predial. Yo sí quiero dar claridad de que sí, y es importante hablar en cifras, yo siempre llevo el valor a cifras. Nosotros recibimos esta administración, cuando yo llego a la Secretaría de Hacienda en junio del 2020, se recaudaban 28.000 millones de industria y comercio y se recaudaban 9.000 millones de predial. Tal ha sido la presencia institucional de la Administración Municipal de la Secretaría de Hacienda que vamos a cerrar con un recaudo de industria y comercio cercano a los 53.000 millones y de predial cercano a los 20.000 millones. Entonces, las cifras muestran cómo ha sido la presencia institucional para garantizar el recaudo de los impuestos municipales. Con eso quiero pues manifestar de que continuaremos con la estrategia para divulgar también estos beneficios a todos los comerciantes y darles toda la facilidad. Sí, de pronto hay un interrogante y es que pues el sector empresarial, el sector industrial y el sector de servicios, debido a la complejidad y los recursos que ellos manejan, que en su gran mayoría son pertenecientes al régimen ordinario,
pues obviamente que ellos, por ley, algunos tienen que cumplir requisitos de ley, entre ellos, pues, llevar la debida contabilidad, tener pues contador público, tener algunos por exigencia de ley revisoría fiscal. Entonces, estas empresas ya tienen claramente interiorizadas cuáles son las obligaciones tributarias del orden nacional y cuáles son las obligaciones tributarias del orden municipal. Entonces, con ellos no ha sido tanto inconveniente. En el caso de los pequeños comerciantes, encontramos una debilidad y yo creo que ahí sí hay que realizar estrategias para fortalecer el tema asociativo. El municipio carece de asociaciones de comerciantes que los impulsen, que los ayuden. La Cámara de Comercio obviamente los afilia, pero no sé, pues ya el tema de participación, de vinculación en los programas de capacitación, todo este tema sí es importante buscar algunas alternativas o buscar algunas opciones para que los comerciantes se puedan asociar y sea más fácil la comunicación con ellos. Lo pongo pues a manera de una alternativa. Honorable concejal, con respecto, me voy a atrever a contestarle, pero si bien es una consecuencia, pero no es del resorte claramente de la Secretaría de Hacienda. Existe una metodología que tiene establecida el DANE, el Departamento Nacional de Estadística, para la estratificación socioeconómica de los predios. Y de esa estratificación socioeconómica se deriva el costo de servicios públicos y algunos pues otros condicionamientos o otras obligaciones de ley. ¿Qué es lo que ocurre en el municipio? Tenemos un POT del año 2009, si estoy mal, para la actualización de los predios urbanos. Y hubo una actualización referente a los predios rurales, una estratificación, una actualización de la metodología por parte del Departamento Nacional de Planeación. La Secretaría de Planeación acoge, porque es su obligación, acoge esta metodología, implementa esta metodología y se encuentra con que en terreno hay algunos sectores que efectivamente tienen algunas mejoras constructivas. La metodología es muy puntual, la metodología no da margen, establece cuáles son los criterios para evaluar esos predios. Algunos predios cumplen con los requisitos para que esos predios suban de estratificación económica, otros se están revisando por parte de planeación y la base, ahí es donde sí entramos nosotros como Secretaría de Hacienda. Uno de los ítems o de la base para determinar esta estratificación socioeconómica se fundamenta también en el catastro municipal. Nosotros tenemos algunas zonas en el POT que están clasificadas como rurales urbanas, pero para efectos catastrales no existen las destinaciones. En la nueva modificación del avalúo multipropósito no existen las destinaciones urbanas o rurales, o son urbanas o son rurales. Entonces ahí es donde está el inconveniente en la aplicación de las dos metodologías. Para efectos catastrales son rurales, para efectos de estratificación son urbanas. De todas maneras ya se está haciendo la verificación, se están atendiendo todas las solicitudes, se están evaluando las solicitudes puntualmente y la Secretaría de Planeación y el señor alcalde próximamente van a verificar en qué casos puntualmente no es viable aplicar estas metodologías y se va a verificar con el censo catastral y con todos los polígonos y con todo lo que tiene establecido. Por eso lo decía muy claramente el honorable concejal Jorge Quintero, que no se tiene todavía certeza con el POT actual, que es qué polígonos, hasta qué polígono es rural, hasta qué polígono es urbano. Y eso es lo que se pretende precisamente con la actualización del POT, poder establecer claramente cuál es la división económica del municipio. Eso es para darle claridad, honorable concejal. Muchas gracias, señor presidente. ¿Alguna otra inquietud o si necesita aclararle algo más, señor concejal? Concejal Jorge Quintero tiene el uso de la palabra. Gracias nuevamente, presidente, encargado por el uso de la palabra. Gracias, secretario, por tan clara explicación y
a esa medida. Qué bueno, sé que no es del resorte, sería planeación, secretario, pero qué bueno entonces que desde Hacienda me ayuden, nos ayuden, porque es que este tipo de información es la que necesita escuchar la comunidad. Créame que es muchas personas de los sectores las que hoy por hoy tienen digamos, dilema, porque si uno desconoce, dígame en hechos, qué bueno que me ayude usted a liderar un tema de socialización con las comunidades, especialmente de Taolaza, Montañita y sus alrededores, porque los vacíos son demasiados. Y esa explicación, así como usted nos la dice, qué bueno que ellos la pudiesen escuchar. Gracias, señor presidente. Vicepresidente. Con mucho gusto, concejal. Concejal Juan Pablo Triana tiene el uso de la palabra. Gracias, vicepresidente. Yo quiero, secretario y subsecretario, pues también invitar que con este proyecto que se está presentando se revise también el tema de la cifra. Pues actualmente, digamos, ustedes tienen en la base de datos 330 comerciantes que hacen parte del régimen simplificado, pero creería uno que podrían ser más, ¿cierto? Puede haber un subregistro, porque es que para, digamos, la VT que se está planteando, digamos, el proyecto, que no supere los 45 millones de pesos, puede haber comerciantes, me imagino comerciantes que tienen su tienda, el que tiene la barbería, el que tiene la peluquería, ¿cierto? Digamos, comerciantes pequeños, y en este caso puede haber un subregistro porque puede haber muchos más establecimientos o negocios creados que estén dentro del régimen simplificado, y a hoy, digamos, puede ser que estén evadiendo, pero para el otro año, que no se les va a cobrar nada, pues es invitarlos para que también se legalicen, y en este caso pues su establecimiento de comercio también tenga este beneficio, además de la legalidad comercial. Entonces es hacer esa invitación también para que el comerciante que hoy no está clasificado dentro de estos 330 y algo que mencionaba el subsecretario, pues también los logremos identificar. Porque me surge una duda, también pueden haber comerciantes que prestan servicios, no solamente tiene un establecimiento comercial abierto permanentemente al público, sino que también puede haber alguien que tenga una oficina en su casa, un ejemplo. ¿Cómo lo vamos a identificar, cierto? Para que también haga parte de ese régimen simplificado e invitarlo a que también, digamos, se legalice en este caso y haga parte pues también de este beneficio tributario que hoy se le está dando desde la administración. Es simplemente esa invitación para esa caracterización que se haga de ese comerciante y bueno, agradecerle nuevamente al secretario pues por las respuestas y al subsecretario porque son claras frente a las preguntas expuestas. Gracias. Secretario Juan Carlos tiene el uso de la palabra. Gracias, señor vicepresidente. Yo quiero nuevamente manifestarle al honorable concejal Jorge que efectivamente en mesa de trabajo realizada con el señor alcalde y la Secretaría de Planeación se decidió pues un equipo de la Secretaría de Planeación, no sé si en este momento estarán en campo, pero se decidió que este equipo estaría haciendo presencia en todos los sectores que han generado pues esta situación. Ya sería, honorable concejal, que lo invito a que pues ya consulte directamente con la Secretaría de Planeación si efectivamente se está adelantando la tarea. Y también pues se le está invitando a todas estas personas que se acerquen a la taquilla del primer piso, lo que nosotros llamamos o lo que la gente comúnmente conoce como la taquilla del CISBEN, que realmente son los funcionarios que manejan los temas de estratificación. Se les está entregando todo el tema del formulario para que manifiesten pues la inquietud y se les pueda resolver, y antes de terminar esta vigencia serán resueltas todas las inquietudes, honorable concejal. Con respecto a la inquietud del honorable concejal Jorge Triana, es claro que Juan Pablo Triana, sí, excúseme, honorable concejal. Es claro que la mayoría de los establecimientos de comercio, y no solamente en el municipio de La Estrella, en todos los municipios, nacen de una iniciativa de algún miembro de la familia, ¿cierto? Entonces, y esto no es solamente una tarea de la Secretaría de Hacienda Municipal, sino que ha sido una tarea que ha venido desarrollando la DIAN desde hace muchos años,
Empezaron primero obligando a todo el mundo a facturar, después obligaron a que todo el mundo se registrara en el RUT, ya obligaron a todos a que expidan factura electrónica, ya entonces ya la evasión no era por IVA sino que era por seguridad social, entonces ya la nómina electrónica, para que si se descontaban aportes de parafiscales y seguridad social de la renta, pues estuvieran debidamente soportados. Esto ha sido una lucha, y de igual manera para las autoridades tributarias municipales es igual. El Código de Policía también estableció unos nuevos requisitos para poder dar licencia de funcionamiento, está todo el cumplimiento de requisitos de la ley de bomberos, todo este tema. Pero obviamente que como estamos iniciando, pues yo busco la forma de no cumplir con estas obligaciones. Entonces yo abro la ventanita y por la ventanita vendo muchas cosas, ¿cierto? No solamente víveres, sino que también presto servicios. Lo que sí tenemos claro es que tenemos identificados al menos todos los que están matriculados en Cámara de Comercio, que han decidido voluntariamente matricular su establecimiento de comercio y decir yo presto una actividad, está legalmente constituida, esta es mi razón social, este es mi nombre, venta de crispetas fulanito de tal, no sé. Pero tampoco es fácil identificar en su totalidad aquellas personas que de puertas hacia adentro realizan actividades industriales, comerciales o de servicios, pero sí tenemos identificados, y ese ha sido todo el proceso de fiscalización y seguimiento que hemos hecho en estos ya casi 3 años, que nos ha permitido aumentar los ingresos, estos procesos de fiscalización permanente. Pero de igual manera entonces uno ya también invita a la ciudadanía a que con más razón se legalicen para que puedan optar por estos beneficios. Entonces ahí es donde es de parte y parte. Nosotros establecemos, y pues ya con la ayuda de los honorables concejales, una vez aprobado este proyecto de acuerdo, que eso esperamos los contribuyentes se puedan beneficiar de eso, y los pequeños comerciantes, tarifa cero, pero entonces legalícesen, ya tienen la posibilidad de que de una forma legal puedan desarrollar sus actividades económicas. Muchas gracias, honorable concejal. Muchas gracias a usted, señor secretario. Agradecer a usted y al doctor Gabriel y a todo su equipo de trabajo por esta exposición y esta socialización. ¿Algún concejal más tiene algo que añadir? Concejal Juan Pablo Quintero. No. Señora secretaria, entonces por favor continuemos con el orden del día. Segundo, lectura de comunicados. Le informo, señor presidente, que hay un comunicado para la lectura que les envían desde la Liga de la Misa. Le comunica que las Hermanas de la Providencia Social Cristiana ha inscrito en sus registros al presidente del Consejo y señores concejales con motivo de la Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo, para que participe de los méritos de las Santas Misas que se celebran por las intenciones de los afiliados. Fecha y lugar, la estrella 2022 y 2023, es decir, durante todo el periodo 2023. Y les envían la patente de inscripción, que es esta. No hay más comunicados radicados para la lectura, señor presidente. Tan amable, señora secretaria, a continuar con el orden del día. Tercero, proposiciones y varios. Se abre el campo de las proposiciones. Concejal Jorge Quintero tiene el uso de la palabra. Nuevamente gracias, presidente encargado. Secretaria, presidente encargado, con cariño, con respeto, pero también con demasiada urgencia, y yo diría que con toda la autoridad estoy esperando la respuesta de la inspección número 2 de la Tablaza, en cabeza de la inspectora Aura, sobre el proceso que la comunidad adelantó sobre Codornices de Antioquia. El plazo para que esta empresa desafectara todos los inconvenientes de salubridad que estaban presentando pasó desde el 9 y hasta ahora la empresa sigue operando. Entonces yo pienso que es una falta de respeto, que bien la norma se dicta, pero entonces ni se ejecuta por las autoridades locales. Y desde el Consejo pedí la respuesta y tampoco ha llegado. Entonces
por favor me ayudan para que el año no termine en sin que ustedes me den la respuesta y también para que la inspección número 2 haga uso de sus facultades y actúe. Muchas gracias, presidente. Con mucho gusto, honorable concejal. Concejal Juan Pablo Triana tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Quiero hacer una solicitud de manera prioritaria a la Secretaría de Obra Pública, presidente y secretaria, para que les pidamos a ellos que por favor hablen con el contratista nuevamente de la obra que está haciendo el museo, teatro, dado que en días anteriores solicitamos la apertura de la vía de la 80 Sur porque estaba afectando indudablemente pues todo el comercio del parque, pero al abrir la vía el espacio que dejaron pues es muy cerrado y los que tenemos vehículos, pues si vamos en vehículos particulares hemos notado que pasar por ahí es estrecho, resulta de que pasan también camiones, están pasando carros grandes y lo que está pasando es que pasan muy arrimados digamos a todo el borde de la acera y están estallando las llantas esos carros al momento de pasar por ese lugar. ¿Qué pasa en eso? Que esa situación se vuelve riesgosa porque primero el sonido de una llanta que se estalla es durísimo y segundo, al momento de estallarse eso puede afectar la salud de cualquier persona que esté pasando por ahí, puede volarle algo y eso nos afectaría obviamente como ciudadanos al que esté caminando pues por ahí. Entonces le solicito, secretaria, para que le escribamos a Obra Pública y le pidamos el favor de que por lo menos entonces revisen si van a permitir el paso de carros más grandes, pues entonces que amplíen la vía, dado que en este momento pues las condiciones no están adecuadas para que pasen esos carros. Y lo otro es que si han notado, hay una reja de alcantarilla. Ya la reja de alcantarilla se está hundiendo del peso de todos los carros que pasan constantemente. Otra situación que va a afectar posiblemente pues también al que tenga su vehículo, porque en cualquier momento esa reja se puede ceder y finalmente termina generando un daño ahí mayor. Entonces le escribimos por favor a ella y creo que también a la Secretaría de Tránsito, porque finalmente ellos son quienes tienen que revisar ese tema de movilidad en ese sector. Muchas gracias, secretaria, y gracias, presidente Elvis. Con gusto, concejal Juan Pablo. ¿Algún otro concejal? Anuncio que voy a cerrar el campo de las proposiciones. Queda cerrado el campo de las proposiciones. Continuar con el orden del día, señora secretaria. Se ha agotado el orden del día, señor presidente. Bueno, agotado el orden del día, levanto la sesión y les anunciamos ahorita, les confirmamos ahorita por el WhatsApp interno la próxima sesión, pero está más o menos programada para el martes, martes 27, sí es verdad, para el 27 de diciembre a las 9 de la mañana, próxima sesión. El señor presidente ha levantado la sesión y ha citado para el día 27 de diciembre de 2022. De igual manera se les estará anunciando si hay alguna modificación. Concejales, les informo que el presidente de la Comisión de Presupuesto ha citado para el día 23 y 24 de diciembre a las 9 a.m. para el primer debate de los proyectos de acuerdo número 020 y 021 de 2022. Feliz día para todos y para todas.